Entonces, ampliamos acá. Y bueno, ahora vamos a entrar en los lentes divergentes. El problema es el siguiente, dice, ¿cuál es la longitud focal de un lente divergente cuyo radio de curvatura es de menos 32 centímetros? En algunas ocasiones el signo negativo se lo da el problema, pero si no se los da, a la hora de colocar los datos, usted debe asignarle el signo negativo al radio de curvatura. ¿Ok? Recuerden que el radio de curvatura es negativo para lentes divergentes. ¿Cuál es la naturaleza de la imagen? Posición y tamaño formada por el lente si el objeto de 5 centímetros de alto se localiza a 10 centímetros del vértice del espejo. ¿Y cuál es el aumento de la lente? ¿Ok? Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer de manera analítica es copiar los datos. Copiar los datos. Entonces, lo primero que me preguntan es por la distancia focal. El radio es de menos 32 centímetros y como les dije, el signo negativo obedece a que es un lente divergente. La distancia de la imagen, me están preguntando también. Esa es una información que tenemos que sacar. El tamaño del objeto es de 5 centímetros. La distancia del objeto es de 10 centímetros. Y tenemos también que encontrar como parte de la naturaleza de la imagen el tamaño de la imagen. Una vez copiados los datos, entonces procedemos a la aplicación de las fórmulas. En este caso, la fórmula que me permite encontrar la distancia focal. ¿Sí? En algunas ocasiones el problema te da el foco. Si el problema te da la distancia focal, no la tienes que encontrar, no tienes que usar esta fórmula. Pero aquí sí la pedimos. Y usted simplemente va a dividir el radio entre 2. Siempre el foco es la mitad del radio de curvatura. En este caso la distancia focal es de menos 16 centímetros y al dar negativo significa que es un lente divergente. Una vez encontrada la distancia focal, ya podemos utilizar entonces la fórmula para encontrar la distancia de la imagen. ¿Sí? Entonces la distancia de la imagen es la multiplicación de la distancia del objeto por la distancia focal y en la parte de abajo es la sustracción, la resta de la distancia del objeto menos la distancia focal. Reemplazamos valores. Distancia de la imagen es igual a 10 centímetros, que es la distancia del objeto, por menos 16 centímetros, que es la distancia focal. Y en la parte de abajo la resta de la distancia del objeto, que es 10 centímetros, menos la distancia focal, que también es menos 16. Por eso que ahí se repite dos veces el signo menos. Hay que tener mucho cuidado allí, jóvenes. Hay que tener mucho cuidado, porque el signo negativo de la ecuación es 1 y el signo negativo de la distancia focal es otro. Es otro. Por lo tanto, queda de esta manera, distancia focal es menos 160 y en la parte de abajo, como menos por menos es más, se hace una suma. 10 más 16 es 26. Hacemos la división y encontramos que la distancia de la imagen es de menos 6,2 centímetros. Y al dar negativo, el valor de la distancia de la imagen significa que la imagen que se va a formar es una imagen virtual. Es una imagen virtual. Si hubiera dado positivo, la imagen es real. La imagen es real. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Ahora nos falta encontrar el tamaño de la imagen. Ahí está la ecuación. Menos DI entre DO, distancia de la imagen, distancia del objeto, por el tamaño del objeto, que es de 5 centímetros. Entonces reemplazamos valores. Menos distancia de la imagen, menos 6,2, entre distancia del objeto, que es 10 centímetros, por el tamaño del objeto, que es 5. Resolvemos estas operaciones y nos da que el tamaño de la imagen es de 3,1 centímetros. Positivo, positivo. Y al dar positivo es una imagen derecha. O sea que, al igual que el objeto, la imagen está de pies. La imagen que se forma va a estar de pie, derecha. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Finalmente, el aumento, que es la última pregunta. Hay dos fórmulas para encontrar el aumento y las vamos a usar las dos. ¿Ok? Para que se vayan familiarizando con esas fórmulas. Una es tamaño de la imagen entre tamaño del objeto. El tamaño de la imagen es 3,1 centímetros y el tamaño del objeto es 5. Al dividirlo, da 0,62. Positivo, es derecha. Entonces, eso quiere decir que la imagen es de menor tamaño que el objeto. La imagen que se forma va a ser más pequeña.
casi que la mitad del objeto. Casi, si hubiera dado 0,5 es la mitad, pero un poquito más grande que la mitad del objeto. La otra ecuación para encontrar el aumento es menos la distancia de la imagen entre distancia del objeto. Entonces, menos, como la distancia de la imagen dio negativo, es menos 6,2 entre 10, que es la distancia del objeto, y da lo mismo, 0,62, y es positivo, es derecho. O sea que pueden usar cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el aumento. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Aquí en este de divergente, sí, como pueden ver, hay que tener un poquito de cuidado con los signos, ¿sí? Porque en algunas ecuaciones se repite el menos menos, el famoso menos menos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Casi que, y ustedes se van a percatar en los ejercicios que hagan, cuando el profesor les ponga un ejercicio de lentes divergentes, casi que la mayoría de los estudiantes se caen en no colocar ese menos menos. Se comen un signo negativo y cambia toda la operación. Entonces, esperemos que ustedes no cometan ese pequeño error, que es fatal, es fatal. ¿Sí? Tener cuidado con los signos solamente. Tener cuidadito con los signos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Si no, chicos, estamos listos para hacer la gráfica. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a hacerlo gráficamente, ¿ok? Entonces, primero que nada, vamos a colocar la hoja milimetrada horizontalmente, y al igual que en el tema anterior, esto van a contar 9 centímetros de abajo hacia arriba y colocan la línea del eje principal. Me avisan cuando lo hacen, por favor, para continuar. Háganlo y me avisan. ¿Ya lo hicieron? Sí, profe. Perfecto. Entonces, acá recuerden que si regresamos, solo para observar, la distancia de la imagen nos dio a 6,2 centímetros y la distancia del objeto nos dio a 10 centímetros. Así que tenemos suficiente espacio tanto a la derecha como a la izquierda. Por esa razón yo puedo colocar la línea vertical en el centro. Así que podemos colocarla en el centro. Eso quiere decir que usted va a contar 12 centímetros de izquierda a derecha, 12 centímetros de izquierda a derecha, y esa línea va a quedar exactamente en el centro. Recuerden que la hoja milimetrada tiene 25 centímetros, pero la mitad de 25 es 12,5. Pero colocarla 12,5 como que les va a ocasionar un poquito más de confusión. Yo recomiendo que coloquen la línea exactamente a 12 centímetros, porque recuerden que en la hoja milimetrada hay unas líneas que dividen los centímetros que son un poquito más gruesecitas que las líneas que dividen los milímetros. Así que es recomendable utilizar las líneas que dividen los centímetros. Entonces, a 12 centímetros dibujan la línea vertical que representa la lente divergente. ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? Y una vez que lo hacen, marcan el primer punto. ¿Sí? En este caso, pues la escala que vamos a usar en el eje principal es de 2 centímetros. Vamos a ir de 2 en 2. Y en el eje vertical sí creo que va a ser de 1. Esto marcan el vértice, primero que nada, marcan el vértice. Y después vamos a colocar los focos. ¿Alguien me puede recordar la distancia focal cuánto nos dio? Creo que era 16, ¿verdad? 16. Ahí está. Entonces deben contar 8 centímetros. 8 centímetros a la izquierda y cuenten 8 centímetros a la derecha. Cuenten 8 centímetros a la izquierda y cuenten 8 centímetros a la derecha y marquen el foco virtual a la izquierda de menos 16 centímetros y el foco real de 16 centímetros a la derecha. ¿Sí? Entonces se usó una escala de 2 en 2 para más o menos espaciar estos puntos, los focos, el foco virtual y el foco real. Me avisan cuando hicieron eso, por favor, para continuar.
Listo, profe. Perfecto. Ahora, quiero hacer una... ¿A qué distancia está el objeto, jóvenes? ¿A qué distancia está el objeto? ¿Se acuerdan? 10 centímetros. ¿Cuánto? 10. 10 centímetros. Ok, entonces eso quiere decir que cuento 5 centímetros y ahí coloco el objeto. Y el objeto tiene un tamaño de 3 centímetros, ¿cierto? Tiene un tamaño de... ¿Cuánto? ¿Era 3 o era 5? 5. 5. Entonces aquí tenemos que hacer una corrección. Discúlpenme, voy a colocar aquí 5. 5 centímetros. Correcto. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Marcamos el vértice, el foco virtual, el foco real a 16 centímetros. La escala es de 2 en 2 a 10 centímetros, que en realidad serían 5 centímetros. A la izquierda coloco el objeto que tiene un tamaño de 5 centímetros. Y vamos a verificar el tamaño también. Quiero verificar el tamaño. 1, 2, 3, 4. Bueno, sí. Ustedes allá lo hacen. Recuerden que acá yo trato de manera virtual hacer lo mejor que podemos. Bueno, ahí está, más o menos 5 centímetros. Ustedes cuentan 5 centímetros hacia arriba y esto dibujan el objeto. Entonces dibujamos el objeto con ese tamaño. Me avisan cuando lo hicieron, por favor. Me avisan cuando lo hacen. ¿Sí? Y tienen que verificar todo eso. Esto es muy importante. Tenemos que verificar que los focos estén bien ubicados, que el objeto también esté bien ubicado, que el tamaño del objeto esté bien representado. Esto es muy importante. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos listos para el trazado de rayos? Sí. Perfecto. Entonces, el primer rayo, como siempre, es muy parecido al anterior. Es un rayo, bueno, esta es la distancia del objeto, 10 centímetros. El primer rayo lo van a tirar en línea recta hasta la lente, ¿ok? Hasta llegar a la lente. Ahí me faltó un poquito para llegar a la lente, pero ustedes sí lo van a hacer llegar a la lente, ¿ok? Háganlo llegar hasta la lente. Voy a hacer esa pequeña corrección allí. Ajá, aquí con este. Ok, lo tienen que hacer llegar hasta la lente. Ahora sí. El primer rayo. Ahí está, lo hacen llegar hasta la lente. Y ahora, en vez de dirigirlo al foco real, lo van a dirigir al otro foco, al que está a la izquierda, al foco virtual. Háganlo de esa manera, que pase por el foco virtual. ¿Sí? Háganlo, por favor, todos ustedes. Ese sería su primer rayo, el rayo número 1. Viaja paralelo y se desvía haciéndolo coincidir en el foco virtual, el que está a menos 16 centímetros. ¿Ya lo hicieron? Avísenme, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron todos? Por favor, confírmenme. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Ya? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Miren, ahora miren lo que van a hacer. Esto es jugar con la regla. Ahora, la regla, partiendo de la parte superior de la vela, la van a alinear con el foco real. Miren, deben colocar la regla y alinearla con el foco real y tirar una línea. Tirar una línea como que se dirija a ese foco real, pero sin pasarse de la lente. ¿Sí? Así que alineen la puntita de la vela, de la flama de la vela, con el foco real. Voy a hacer una pausa porque hay un alumno que quiere entrar.
y continuamos. Hagan eso por favor mientras aceptamos al alumno. Ok, aquí está. Y acá continuamos. Ok, entonces como les había dicho, alineen la puntita de la vela con el foco real y tracen una línea en esa dirección. Tiren una línea en esa dirección hasta llegar a la lente y después el rayo se va a desviar de manera paralela. El rayo se desvía de manera paralela de regreso hacia el objeto. Se desvía de manera paralela de regreso hacia el objeto. Por favor, avísenme si ya lo hicieron. ¿Sí? Es importante que no se queden atrás. Es importante que vayamos avanzando, yo explicando y ustedes van allá haciendo. ¿Listo? ¿Sí? Ya trazaron ese segundo rayo. Podemos trazar el otro, el que sigue. Ya nos falta solo uno. Avísenme, por favor. Listo, profesor. Perfecto. Vamos ahora. El último rayo pasa por el vértice y ese no se desvía. Ese sigue de largo. El tercer rayo, él pasa por el vértice. Sí, aquí me quedo un poquito desviado, pero ustedes allá lo pueden hacer mucho mejor. Recuerden que esto es digital, es un poquito complicado, pero bueno. Lo alinean con el vértice y la línea sigue sin desviarse. Ese es el más sencillo. Entonces, donde se intersectan los tres rayos, marcan un punto allí. Marcan un punto allí donde los tres rayos se intersectan. Por favor, marquen ese puntito. Donde los tres rayos coinciden. Y en ese rayo, en ese punto donde los tres rayos coinciden, se va a formar la imagen. Se forma la imagen, ahí la pueden ver. ¿Sí? Verifiquen si les dio el tamaño 3,1 centímetros y por favor verifiquen si la distancia le dio menos 6,2. Verifiquen eso. Si les dio un valor más o menos aproximado, significa que lo hicieron bien, significa que lo hicieron bien, significa que lo hicieron bien. Entonces, la respuesta sería que la imagen que se forma es una imagen virtual, derecha, porque está de pies, y de menor tamaño que el objeto. Esa es la característica de esa imagen, como ustedes pueden apreciar, con una distancia de menos 6,2 centímetros y un tamaño de 3,1 centímetros. 3,1 centímetros. ¿Les dio así, jóvenes? ¿Les dio así? ¿Sí? ¿Les dio? Dio 3. Perfecto, excelente. Muy bien. ¿Y la distancia? ¿Y la distancia? ¿Cuánto te dio? Profe, esa va desde Desde el vértice a la imagen, esa distancia. ¿Sí? rayita roja. Sí, desde ahí. Ajá. Sí, desde el vértice a la imagen, correcto. Según la escala te Bueno, doy... ahí Dime, recuerda que la escala que también estamos... me dio 3. Sí, y si lo multiplicas por 2, porque la escala es de 2 en 2, son 6 centímetros. Así que, excelente, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Recuerda que la escala en ese eje, que es el eje principal, que usamos, es de 2 en 2. Así que si te dio 3 centímetros, desde el vértice a la imagen, cuando lo multiplicas por 2, que es la escala, te darás cuenta que la imagen está a 6 centímetros. Te dio 6 centímetros. Con signo negativo porque está a la izquierda de la lente, ¿verdad? A la izquierda de la lente. Muy bien, chicos. Entonces, preguntas, preguntas, todo clarito. Yo siento que ya acá como que debe ser un poco más fácil porque ya vienen de la práctica del tema anterior. Así que esto no debe ser complicado. Y a medida que vayan practicando, estos mismos problemas los pueden volver a hacer. Oye, a mí no me salió, ¿por qué no me salió? Vean el video de nuevo, lo ven y van mejorando, van mejorando. Entonces,
Para el fin de semana les vamos a dejar de tarita que hagan este problema de nuevo y les dejamos este que está aquí. Tómenle capture, tómenle foto. Y el día lunes que nos vemos, lo comentamos. Así que bueno, agradecerles. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a salir para detener la grabación y posteriormente la estaremos